Hola chiquillos, ¿cómo están? Y usted, Bien, bien, buenos días. Bueno, vamos a comenzar. Ustedes ya están al tanto de lo que estamos haciendo esta semana, ya que han estado con todos los demás profesores. Eh, Estamos haciendo el reforzamiento para la evaluación de la próxima semana. Yo les insisto que ese reforzamiento, solamente les voy a insistir que el reforzamiento es para de un contenido que yo he seleccionado y es obligatorio para los alumnos, la prueba de la próxima semana es obligatoria para los alumnos que deben alguna nota y es optativa, es decir, el alumno que la quiere dar eh, para aquellos que ya tienen sus 5 notas pero quieren mejorar alguna. Respecto a eso, la consulta que me han hecho los otros. Si por A, B o C yo diera, me dicen, profe, si yo tengo mis 5 notas y por A, B o C me fuera mal en alguna en la prueba, ¿me bajaría la nota? No, la nota se mantiene, la nota que ustedes ya tienen. Eso es lo primero. Segundo, otra pregunta que me han hecho, ¿me conviene dar la prueba? Sí, de todas maneras yo creo que les conviene porque la probabilidad de que suban la nota es muy grande, que suban sus notas, es muy grande. ¿Y por qué es muy grande? Porque la prueba va a estar muy, pero muy fácil. Entonces yo les aconsejo que la den. ¿Y por qué? Porque ustedes tienen que pensar no en primero medio, solamente en tener una nota en primero medio, sino que tienen que pensar en las notas que en sus notas finales. Recuerden que ustedes ya están en enseñanza media formal. Sus notas valen para lo que quieran para futuro en una postulación a una universidad. Eh, Antes yo les creo, antes no valían tanto las notas para ingresar a la universidad, pero desde este año eh, que hay un cambio, eh, las notas valen mucho, 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 mucho. Y hay que cuidarlas mucho. Así que vamos a comenzar con nuestro reforzamiento. El Power que yo les voy a pedir que los que vayan a dar la prueba solo estudien del Power que vamos a usar. No estudien de la guía, solo del Power, solo de este PPT. Este PPT yo ya lo subí a la página de donde ustedes descargan los materiales, las guías. En esa página ya está este PPT, es cortito, no es toda la fotosíntesis que es el tema que yo voy a considerar, es una parte solamente de la fotosíntesis. Por lo tanto, de este PPT está construida la prueba que van a hacer aplicar la próxima semana. Así que vamos a comenzar inmediatamente. Recuerden, lo que yo voy a recalcar es lo que voy a preguntar, así que estén atentos a lo que yo recalque, a lo que yo insista. Eh, Vamos a admitir a un compañero de ustedes y vamos a comenzar. Recuerden, siempre los conceptos que yo recalque es lo que yo voy a consultar. Primero, ¿qué significa la palabra fotosíntesis? Recuerden que la palabra fotosíntesis es una palabra de origen muy antiguo. O sea, todas las palabras en general, aunque nosotros usamos el idioma español, tienen un origen o en el idioma latín o en el idioma griego, que fueron los primeros idiomas eh, eh, occidentales, porque los primeros idiomas no fueron ellos, esos, pero los que empezamos a usar nosotros en Occidente. Por lo tanto, todas las palabras del español se originan a partir de esos idiomas. Por lo tanto, la palabra fotosíntesis viene de dos palabras griegas, una que significa foto, que significa luz, y síntesis, que significa composición o producción también se puede analizar esa palabra. Entonces sería composición a partir de la luz, o sea, producción a partir de la luz. Sería la palabra fotosíntesis. Cuidado con ese concepto. Composición a partir de la luz o también producción a partir de la luz. Palabra fotosíntesis.
Ahora, miremos la ecuación, porfa, con mucho cuidado. La ecuación, no olvidarla. ¿Qué es lo importante de esta ecuación? Que es la ecuación de la fotosíntesis. Lo que ocurre aquí fundamentalmente, que es una ecuación que ustedes ya la han visto en enseñanza básica, la vimos ya cuando estudiamos la fotosíntesis y la van a seguir viendo montones de veces en el resto de su enseñanza media. ¿Qué es lo que ocurre aquí fundamentalmente? ¿Y qué es lo que vamos a destacar? Primero que nada, que es una ecuación química, por lo tanto ustedes saben ya por la química que han estudiado que hay reactantes y productos. Y en esta reacción química participan dos sustancias que ya llamamos reactantes, que son sustancias de origen inorgánico, es decir, que no están que no tienen vida propiamente tal, que son el dióxido de carbono, que es un gas que está en la atmósfera, y el agua, que es un elemento que está generalmente en estado líquido, a pesar que también en el ambiente puede estar en estado gaseoso. Entonces, el dióxido de carbono y el agua son dos sustancias que son los reactantes, o sea, son las sustancias que son necesarias para realizar esta fotosíntesis. O sea, las plantas o los organismos productores en una cadena alimentaria necesitan de... Cata, tengo que verlo después, por favor, porque por un tema de tiempo. Después al final lo vemos. Eh, eh, Entonces, como iba diciendo, el dióxido de carbono y el agua se combinan en presencia ¿de qué? De la luz solar, fundamentalmente de la luz solar. Ahora bien, recordemos que esto yo lo manifesté en un momento. ¿Por qué no dice acá luz solar? Solamente dice luz. Porque en el fondo yo no necesito exclusivamente luz solar. Puede estar la luz del sol o no puede estar. Puedo usar unas ampolletas, puedo usar diferentes elementos que me generen luz blanca. Lo importante es la luz blanca. Lo que pasa es que nosotros usamos generalmente en la fotosíntesis luz solar porque es una luz que está ahí presente, que es gratuita. El sol lo tenemos ahí como un medio que nos está entregando luz en forma constante. Pero supongamos que por obvios motivos, no sé, pues tuviéramos que estar por mucho tiempo en un elemento subterráneo, escondido, ya sea porque, no sé, hay una guerra. De hecho, cuando hay guerra, años atrás, cuando hubo una posibilidad de que hubiera una guerra nuclear en la Tierra, entre Rusia y Estados Unidos se construyeron espacios bajo la tierra y, y uno pensaba, ¿cómo iba a poder sobrevivir la gente ahí? Hay alguien que está hablando, porfa, hay un chat, vamos a silenciar por un momento el chat porque para poder... ¿Ya le perdió? lo silencié a todos por el momento y después abrimos cuando sea necesario. Bueno, a lo que iba. Se construyeron muchos espacios bajo la tierra, que se llaman, generalmente se les llama búnker. Se construyeron y uno podría pensar, bueno, ¿cómo van a sobrevivir? Bueno, uno les puede generar aire y todo lo demás, pero y si habían animales y habían plantas, ¿cómo sobreviven esos animales y esas plantas abajo? Sobre todo las plantas. Bueno, con focos que dan luz blanca. Por lo tanto, eso demuestra que la luz del sol no es lo importante acá. Lo que importa es luz blanca que haya. ¿Y qué es lo que hace esa luz? Transforma estos reactantes que son el dióxido de carbono y el agua en un compuesto orgánico estable, como por ejemplo la glucosa, y libera también un gas que es el oxígeno. Pero, ¿qué otra cosa produce? Y aquí, ojo, no solamente produce glucosa y dióxido de carbono, sino que también esa luz
que llega del sol o llega de una ampolleta o de donde venga, se transforma en una energía de carácter químico, una energía química que se almacena en moléculas químicas. Y esa molécula química, ojo, cuidado, la molécula química que almacena la energía en todos los seres vivos, no solamente en los animales, no solamente en las plantas, sino que en todo, aunque sea un organismo muy pequeñito, esa molécula se llama ATP. Recordemos el ATP. Es una molécula química que guarda energía en las plantas, en los seres vivos superiores, mamíferos, carnívoros, detrívoros, cualquier elemento que haya en la naturaleza necesita energía para hacer sus actividades y la guarda la energía en moléculas químicas que llamamos ATP. Por lo tanto, primera idea que no se les puede olvidar, la fotosíntesis tiene elementos que usa materia inorgánica como sustancias para que pueda ocurrir, que son los reactantes, que sería el dióxido de carbono y el agua, y fabrica elementos nuevos, que son los productos, es materia orgánica o compuesto orgánico, que sería la glucosa y el oxígeno, y también produce energía química en forma de ATP. A ver, dice Vicente, todas las plantas. Todas las plantas producen ATP. Basta con que haya procesos fotosintéticos y producen ATP. Los seres humanos también producimos ATP. Todos los seres vivos superiores, los mamíferos, carnívoros, herbívoros, todos producen ATP. O consumimos ATP y a la vez producimos ATP. Después vamos a revisarlo al final. Todos producen ATP. Porque el ATP es una forma de energía, es la forma en que nosotros producimos energía. Y si yo necesito hacer, respirar, lo que sea, necesito ATP. Pero chicos, yo de todas maneras voy a activar por el momento, en este momento voy a activar nuevamente el chat por si me quieren hacer, perdón, voy a dejar de silenciarnos para que puedan participar. Lo hice solamente porque había un ruido muy molesto un rato atrás. Ahora bien, vamos a seguir. Cualquier pregunta igual háganla nomás, si no, no hay tema, no hay drama. O en último caso me la hacen por chat. Borramos esto y vamos a lo de menos. Ahora bien, ¿qué pasa ahora en las plantas? Las plantas tienen que de alguna forma atrapar esta luz que llega, esta luz que ya sea de una ampolleta o del sol, y la atrapan a través usando, o las plantas en sí tienen en su estructura pigmentos. En sus hojas, en su estructura en general, tienen diferentes pigmentos que absorben, que atrapan, que hacen suyo la luz y las diferentes longitudes de onda de la luz. Y hay otras que unas las absorben y otras las reflejan, es decir, unas las atrapan y otras las reflejan, como por ejemplo las reflejan y no las permiten absorber. Y lo vamos a observar en la siguiente imagen. Ahora bien, esos pigmentos son diversos. El principal pigmento que tienen las plantas es la clorofila. Y eso no significa que exista solamente un pigmento, porque si no todas las plantas serían de un solo color. Todas las plantas son de diferentes colores. Yo veo hojas verdes, veo hojas de café, veo hojas rojizas, amarillas, en diferentes épocas del año, o plantas que definitivamente son rojas, o son verdes, o son amarillas, o son de sus hojas, y no tienen por qué ser todas verdes. Pero la mayoría lo son verdes porque el pigmento que está en mayor cantidad, el mayor pigmento que existe en las plantas es la clorofila y es de color verde. Ahora bien, ojo acá, que el texto dice acá arriba, los pigmentos son moléculas que absorben la luz con cierta longitud de onda
reflejando las longitudes de onda que no se absorben. O sea, hay longitudes de onda que las absorben y otras las reflejan. ¿Qué significa eso? Si yo tengo la luz blanca, tengo que recordar siempre que la luz blanca, ustedes lo ven cuando recordamos cuando vemos un arco iris, la luz blanca se descompone en varios colores, que van desde el rojo al violeta. O sea, dentro del rojo y el violeta hay varios colores, generalmente entre 7 y 8. Varios colores que tienen diferentes longitudes de onda. Entre medio está el azul, el amarillo, el naranja, el verde. Todos esos colores que forman la luz blanca van en dirección a una hoja. Entonces, yo tengo una hoja acá. Vamos a abrir el lápiz. Acá yo tengo una hoja. Y todos estos colores vienen en dirección a la hoja y la hoja la empieza a absorber todos los colores. Empieza a absorber. Pero llega un momento en que hay ciertos colores que no absorbe y los empieza a reflejar. Es decir, llegan a la hoja y chocan. Se devuelven. Llegan a la hoja y chocan. Y se devuelven. El color que reflejo es el color que voy yo a observar, voy a ver. Por lo tanto, si es el color que yo observo y yo veo, significa que si yo veo una hoja verde, significa que de todos los colores que forman la luz blanca, la luz que está siendo reflejada por esa hoja, que está siendo rechazada por esa hoja, es la luz, la longitud de onda verde. Por lo tanto, la clorofila rechaza la longitud de onda verde. Acepta todos los demás colores, o sea, el violeta, el azul, el naranja, el rojo, todos esos colores los absorbe la clorofila, pero hay una longitud de onda que rechaza, que es la longitud de onda verde. Por eso yo veo las hojas verdes. Supongamos, yo tengo una polera que está pintada de color rojo. Llegan todas las longitudes de onda de la luz blanca, desde el violeta al rojo. ¿Pero por qué la veo rojo? Porque mi polera absorbe todos los colores, el violeta, el azul, el celeste, el verde, el amarillo, el naranja, pero hay uno que no absorbe, que lo refleja, que vamos a decir en palabras simples, que lo rechaza, que es el rojo. Yo no veo, no me absorbe el rojo, lo refleja. Entonces, por eso ocurre este fenómeno. Ahora, que quede claro es ese concepto. ¿Por qué entonces tenemos diferentes tipos de hojas de diferentes colores? Y por ejemplo, en otoño empieza la hoja a perder su color verde y empiezan a pasar por otros colores, porque eso significa que no están haciendo fotosíntesis en las plantas. No, no significa que no están haciendo fotosíntesis. Lo único que está significando que en invierno la clorofila empieza a fallar. Ya no hay tanta clorofila o la clorofila se afecta con la temperatura y por lo tanto sí, pasa lo mismo con las plantas que tienen flores. Sí, pasa lo mismo con las plantas que tienen flores. Y lo que ocurre acá es que hay otros pigmentos, por eso las plantas tienen montones de flores, o sea, la planta floreada es distinto, porque ahí hay las hojas de las flores tienen montones de otros pigmentos que le dan esa coloración tan diversa. Ahora bien, las plantas, las algas y otros tienen otra diversidad de colores, por eso yo puedo observar que hay hojas de color distinto, las flores tienen colores distintos, yo puedo ver, por ejemplo, productos con colores distintos, por ejemplo, yo puedo ver una zanahoria que no es verde, yo puedo ver una beterraga que no es verde, puedo ver montones de frutos que no son verdes, puedo ver flores que no son verdes, por ejemplo, en los productos que comemos, por ejemplo, yo veo una coliflor que es blanca y que es un fruto. Tus hojas son verdes, pero el centro es blanco, porque hay diferentes pigmentos que son algunos absorbidos y otros que son
reflejado. Entonces, y esa es la razón fundamental de este proceso. A ver, vamos a ver que hay una pregunta. No, cuidado Vicente. ¿Las plantas rojas absorben solo el rojo como el copihue? No, las plantas rojas absorben todos los colores menos el rojo. Por eso el copihue es rojo, absorbe todos los demás colores. El copihue absorbe el azul, absorbe el naranja, absorbe el verde, absorbe todos los demás colores. ¿Qué color no absorbe? El rojo. Por eso se ve roja. Eso hay que tener cuidado. Es una respuesta... Eso es lo que tienes que tener claro, Vicente. Que yo entiendo que se haya confundido. Cuando yo veo una cosa de un color, es el color que no absorbe, sino es el color que rechaza. Si yo veo algo amarillo, es porque todos los demás colores fueron absorbidos, menos el amarillo. Ahora bien, hay muchos pigmentos, por eso hay una diversidad. Por ejemplo, tenemos la ficocianina, que es un pigmento que va a generar que las algas, por ejemplo, que hay en la costa, uno no las ve muy verdes algunas, uno las ve medias café, medias azules, o hay otros pigmentos como la ficoeritrina que ve algunos hongos como, o bacterias las ve de color rojo. O el caroteno, o la xantofila, que ve ciertos pigmentos que los ve de color amarillo, naranja o café. Como por ejemplo yo veo una beterraga, que la veo media morada, o una zanahoria. La zanahoria es clásico, tiene mucho caroteno, porque caroteno es un pigmento que le da ese color medio anaranjado. Entonces los pigmentos dan diferentes tipos de colores, y por lo tanto porque absorben diferentes tipos de longitudes de onda de la luz blanca. Entonces, ¿qué es lo importante para el pigmento? Absorbe longitudes de onda diferentes, pero algunas las rechaza. Ahora bien, ¿dónde ocurre la fotosíntesis? Recordemos que la fotosíntesis ocurría en los cloroplastos. ¿Cuántos cloroplastos hay por célula? No hay uno, sino que hay varios, entre 50 y 60 cloroplastos. Y aquí tenemos el cloroplasto, que es importante recordarlo, las partes de un cloroplasto. Recordemos, los cloroplastos tienen una estructura que son como monedas, que se llaman los tilacoides. La estructura como monedas se llaman tilacoides. Los tilacoides están agrupados. Acá se ven más claro. Acá tengo tilacoides que están como agrupados, son como monedas que están agrupadas una sobre otra. El conjunto de tilacoides, este conjunto de monedas que están agrupadas, se llaman las granas. Entonces, tengo las granas, que es un grupo de tilacoides. Aquí va a empezar a ocurrir la fotosíntesis. Pero si observan ustedes acá, aquí tengo tilacoides y el conjunto tengo las granas. Pero si ustedes ven, hay como unos bracitos, estos que están acá, que unen todas los tilacoides, es decir, están uniendo las granas, son como puentes, esto como bracitos, y eso se llaman los estromas. Cuidado con esos tres nombres. Entonces tenemos los bracitos que unen, tenemos estas como monedas que van uniendo, que están una sobre otra, que son los tilacoides. El conjunto de tilacoides forma la grana, y la unión entre tilacoides o entre granas son los estromas. En estos espacios es donde ocurre la fotosíntesis. Ojo, en estos espacios ocurre la fotosíntesis. Ahora bien, ya también puedo decir que hay una membrana externa, una membrana interna, y entre las dos una intermembrana, una membrana externa, una membrana interna, y entre los dos hay un espacio que se llama intermembrana. Repito, tenemos
estas como monedas, que son los tilacoides. El conjunto de tilacoides forma la grana, y la unión entre las granas, que estos como brazos o puentes que van uniendo las granas o los tilacoides, que es lo mismo, serían los estromas. En este sistema es donde va a ocurrir la fotosíntesis. ¿Estamos? Recordar esos espacios. Ahora bien, ¿cuáles son las partes de la fotosíntesis? Para que nos quede súper clarito. Lo primero, ojo aquí, yo lo repetí varias veces el día cuando pasamos la materia. Hay dos fases, una fase luminosa y una fase oscura. Eso no significa que una ocurre en el día y otra ocurre en la noche. Lo que significa aquí es que una ocurre, para que ocurra necesita de la luz, y la otra, para que ocurra, no necesita de la luz. Es decir, puede haber luz, pero no la va a ocupar, en palabras simples. Ahora bien, ¿qué es lo importante? Que la fase que depende de la luz o luminosa ocurre en los tilacoides, es decir, en esas moneditas. Y la fase que es independiente de la luz, es la fase que llamamos oscura, ocurre en los estromas, es decir, en estos puentes. Vuelvo atrás. La fase que necesita luz ocurre en los tilacoides, es decir, en estas moneditas. En estas moneditas ocurre la fase que requiere luz o fase luminosa. La fase que no requiere luz o fase oscura ocurre en estos puentes o estromas. Eso es lo que hay que tener súper claro. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna consulta? Si no tienen el micrófono o no pueden acceder, háganme las preguntas por el chat. Seguimos. Aquí estamos. Fíjense bien que acá está el monito más amplio. Con estos monitos vamos a trabajar un poquito más. Tenemos las moneditas que son los tilacoides, ya lo he repetido mucho, el conjunto de moneditas que se llama la grana y estas uniones entre los tilacoides que se llama el estroma. ¿Qué es lo que ocurre acá? Fíjense que esta es la fase luminosa y esta es la fase oscura. ¿Ya? Aquí yo me voy a fijar en algunas letras solamente, y en lo que yo me fije, ustedes se van a detener, se van a fijar. ¿Qué es lo que va a ocurrir en la fase luminosa? Fíjense, llega la luz, ¿y a quién va a atacar? ¿Con quién va a trabajar en los tilacoides? Con el agua. ¿Qué es lo que va a hacer con el agua? Al agua la va a descomponer, la va a romper, la va a fragmentar, la va a dividir. Y al dividirla lo que va a producir del agua, o lo que va a sacar del agua es oxígeno. O sea, el oxígeno que se produce en la fotosíntesis viene ¿de dónde? De la molécula de agua que está en la fase luminosa. Voy a ver el chat, tengo preguntas. No entiendo lo que la pregunta Francisca. ¿Puede ser más clara? No me queda claro. ¿Cuál es el comentario? Me refiero a la luz que llega, a la luz del sol, a la luz de un foco que que llega a la planta. Entonces, cuando llega a la planta, en la fase que llamamos luminosa, esa luz lo que va a hacer es descomponer en el tilacoide, que se llaman estas moneditas que están en la grana, va a descomponer el agua. Ojo, va a descomponer el agua y de esa agua va a salir el oxígeno, que es uno de los productos de la fotosíntesis. Ahí vamos a producir oxígeno. O sea, el oxígeno viene del agua que usan las plantas.
Ahora bien, ¿qué se va a producir además aquí? Se va a producir, en esta fase luminosa, se va a producir la molécula de ATP, que eso es importante, que se va a empezar a producir la energía, se va a empezar a guardar la energía química en forma de ATP. Estas otras letras no se confundan, solamente marquen la que yo les estoy indicando para que no nos enredemos. O sea, vamos a resaltar lo más importante. ¿Qué es lo importante hasta el momento? Entonces, que la luz actuó sobre los tilacoides y en los tilacoides descompone el agua en oxígeno y empieza a producir ATP. Y en la fase oscura, es decir, cuando ya no requiere luz, ¿qué es lo que va a hacer? Este mismo ATP que fue producido en la fase luminosa va a ayudar, ojo, va a ayudar en los estromas a transformar el dióxido de carbono que nosotros botamos en la respiración y que las plantas absorben, lo va a transformar en compuestos orgánicos, como por ejemplo la glucosa. Un compuesto orgánico que es típico es la glucosa, que es la fórmula que vimos al principio, lo escribíamos como C6H12O6. Entonces, fíjense una cosa bien divertida que ocurre. En la fase luminosa, la luz descompone el agua en oxígeno y empieza a producir ATP. Pero ese mismo ATP nosotros lo vamos a ocupar, esa energía la vamos a ocupar, parte de ella la vamos a ocupar para transformar el dióxido de carbono en glucosa en los estromas. Entonces, de eso se trata fundamentalmente la fotosíntesis. Recordemos, el oxígeno se produce en la fase luminosa y los compuestos orgánicos o la glucosa se produce en la fase oscura. Ojo, que no se produce todo al mismo tiempo. Eso es importante. El oxígeno se produce en la fase luminosa y la glucosa se produce en la fase oscura. Seguimos. Si no hay preguntas, seguimos. Nos queda bien poquito. Entonces, ahí está el resumen de la fotosíntesis, que es lo que tienen que aprender. Entonces, en la fase que es dependiente de la luz se produce en la membrana de los tilacoides. La fase independiente de la luz se produce en los estromas. ¿Qué elementos se necesitan para que ocurra la fotosíntesis? Se necesita agua, luz solar y los pigmentos. ¿Qué elementos se requieren en la fase independiente de la luz? El ATP y el dióxido de carbono. ¿Qué es lo que se produce en la fase dependiente de la luz? El ATP y el oxígeno. ¿Y qué se produce en la fase independiente? La glucosa y otras moléculas como por ejemplo grasa y proteína. A eso me refería con el tema de los tilacoides. Entonces, vuelvo atrás y voy a volver a insistir, porque este resumen se lo pueden memorizar con mucha facilidad. Pero vuelvo atrás. Recuerden, en fase luminosa, la luz transforma el agua y la decompone y se produce el oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno se produce en la fase luminosa, no en la fase oscura. Y en la fase oscura el dióxido de carbono se transforma en glucosa. La glucosa, por lo tanto, no se produce en la fase luminosa, se produce en la fase oscura. Y en la fase luminosa también se produce ATP, pero este ATP también es ocupado en la fase oscura para que el dióxido de carbono produzca la glucosa. Recordemos que la fase luminosa se produce en los tilacoides. Son estas moneditas que en conjunto forman la grana, y la fase oscura se produce en los estromas, que son estos puentes que unen los tilacoides. Ya, seguimos. Nos queda bien poquito, porque no es mucha la materia que yo voy a preguntar. O sea, la prueba es súper cortita, así que está pintada para el 7.
Este resumen. Y ahora, dos procesos que están relacionados. La parte de arriba, si ustedes la observan, es la fotosíntesis, propiamente tal. Esto es, lo de arriba es fotosíntesis. Agua y dióxido de carbono lo absorbe una planta con ayuda del sol en un cloroplasto y eso me produce glucosa y dióxido de carbono. Pero ¿quiénes consumen esa glucosa y dióxido de carbono que son producidos por las plantas? Los herbívoros, nosotros mismos, carnívoros, pero que también somos herbívoros, o los herbívoros, cualquier animal consume los productores, que son los que realizan, las plantas verdes que realizan la fotosíntesis. Pero ¿para qué nosotros ocupamos la glucosa y el dióxido de carbono? Para realizar un proceso biológico que se llama respiración. No en la respiración que ocurre cuando hablamos de respiración, no me estoy refiriendo a la respiración que es el acto de que ingrese aire a nuestros pulmones y liberemos el dióxido de carbono. Respiración me refiero a un proceso que ocurre en las células de nuestro cuerpo, por las cuales nosotros con la glucosa y este oxígeno producimos moléculas de ATP. Por lo tanto, también nosotros, que somos seres superiores, todos los carnívoros y herbívoros, que no realizamos fotosíntesis, también somos capaces de producir ATP en un proceso que se llama respiración. Ahora, ojo, cuidado aquí con esta pregunta. Ojo, que aquí sí viene pregunta en la prueba. La respiración, ¿dónde ocurre en el ser humano? ¿Ocurre en un cloroplasto? No, porque no tenemos cloroplasto. Ocurre en la mitocondria que está aquí abajo. En la mitocondria. Ojo con esto. Mitocondria. Le estoy dando la pregunta. Mitocondria. Estoy dando la respuesta. Mitocondria. La respiración ocurre en la mitocondria. Y ojo, cuando nosotros en la mitocondria ocurre la respiración, lo que estamos produciendo es ATP. Y al producir ATP también liberamos desechos. Como en cualquier reacción liberamos desechos. ¿Y qué desechos liberamos? Dióxido de carbono y agua. ¿Y para qué sirven esos desechos? Para la fotosíntesis. Por lo tanto, aquí hay un ciclo. Un ciclo que nunca se interrumpe. Porque el dióxido de carbono y el agua que nosotros liberamos se ocupa en la fotosíntesis. Y la fotosíntesis produce glucosa y oxígeno que nosotros ocupamos en la respiración en las mitocondrias, donde producimos nosotros ATP, que es la energía para cada acción que realizamos. Cuando pensamos, cuando comemos, cuando corremos, cuando dormimos. Cada acto de nuestra vida requiere energía en forma de ATP. Y finalmente, lo último para terminar, nuestra revisión del día de hoy, y que es lo último que va a entrar en la prueba. ¿Qué es lo que necesitamos para que ocurra fotosíntesis? Tres cosas. Ojo, tres cosas para que haya fotosíntesis. Que hayan estomas. ¿Qué son los estomas? Son pequeños orificios que hay en las hojas. ¿Qué permiten esos orificios? Intercambio. Ah, perdón. Perdón, algo pasó. ¿Ahora me escuchan? Sí. Ya. Entonces, repito. Los estomas son pequeños orificios que hay en las hojas y que permiten el intercambio de gases, de aire. Si no hay
estomas, no puede ingresar el dióxido de carbono. Por lo tanto, deben haber estomas para que haya estos orificios, para que haya fotosíntesis. Segundo, ¿qué es lo que debe haber también? Pigmentos. Si hay muy pocos pigmentos, tampoco va a haber fotosíntesis. Y tercero, ¿qué debe haber para que haya fotosíntesis? Debe haber agua. Si no hay agua, tampoco va a haber fotosíntesis. Por lo tanto, deben haber tres cosas. Los orificios, que se llaman estomas, los pigmentos, y tiene que haber agua para que ocurra la fotosíntesis. Y lo último, ¿cuándo va a ser mejor la fotosíntesis? Cuando la temperatura no es demasiado fría, es decir, si hacen 0 grados, ahí no va a haber nada de fotosíntesis. O si hacen más de 60 grados, por ejemplo, en los desiertos extremos, tampoco va a haber fotosíntesis. La fotosíntesis ocurre fundamentalmente en una temperatura media, como por ejemplo la temperatura que estamos hoy día. Entre 10 y 35 grados es la mejor temperatura para que haya fotosíntesis. Si la temperatura es demasiado fría, como en los polos, o demasiado calurosa, como en los desiertos extremos, la probabilidad de que haya fotosíntesis es muy baja. A temperaturas muy bajas o a temperaturas demasiado altas, no va a haber fotosíntesis. Por lo tanto, es importante la temperatura. ¿Cuándo es mejor la fotosíntesis? Entre 10 y 35 grados. Eso es lo primero. Lo segundo, si yo le agrego mucha luz a una planta, tampoco va a haber mucha fotosíntesis, o prácticamente no va a haber. Si le agrego muy poquita luz a la planta, tampoco va a haber fotosíntesis. Y aquí vamos a ver un dibujito. Miren el dibujito. Este indica si hay muy poca intensidad de luz, hay poca fotosíntesis, prácticamente nada. Si hay mucha luz, también la fotosíntesis cae. No debe haber ni mucha luz ni poca luz. Tiene que haber una cantidad mediana de luz. Por lo tanto, las plantas que reciben menos luz realizan menos fotosíntesis que las que están a la luz. Es decir, si yo tengo una planta a la luz y otra que la tengo, no sé, en una pieza, la que está a la luz realiza más fotosíntesis que la que está escondida en una pieza. Siempre tiene que haber una cantidad de luz. Escondida me refiero, porque igual le llega cierto grado de luz a una pieza. Pero ojo con eso, la intensidad de luz. Si es mucha la luz, hay poca fotosíntesis. Si es demasiada, si es muy poquita, también la fotosíntesis es menor. Y lo último, para terminar, la cantidad de dióxido de carbono. Les voy a mostrar el gráfico y con eso terminamos. Fíjense, si yo empiezo a aumentar el dióxido de carbono, empieza a aumentar la fotosíntesis. Aumento el dióxido de carbono, aumenta la fotosíntesis. Si yo le agrego más dióxido de carbono a la planta, aumenta la fotosíntesis. Pero llega un momento en que la planta se satura, es decir, yo le puedo agregar más dióxido de carbono y la fotosíntesis no va a ocurrir. Pero en general yo podría decir que mientras más dióxido de carbono hay, mejor es su fotosíntesis. Entonces, chicos, eso es el contenido fundamental. Es bien cortito, o sea, no son muchas cosas lo que vamos a preguntar. Estuvimos largo en tiempo porque repetí varias veces mucho lo de la fotosíntesis, pero en el fondo es muy cortito. Yo este mismo PPT, así como está, tal cual está, yo ya lo subí a la página del colegio, por lo tanto ustedes lo pueden descargar. Está igualito, y por lo tanto lo pueden descargar y estudien solo el PPT.
Nada más. No miren otra hoja, no miren otro documento, no miren nada más, porque de hecho le borré varias cosas para que no estudiaran otras cosas de más. Entonces, con eso nos estaríamos viendo, en el caso de ustedes, perdón, con ustedes nos estaríamos viendo el miércoles, a las 2 de la tarde, porque a ustedes les toca, acuérdense que la próxima semana no hay clases, solamente hay pruebas y son en horarios distintos. Y la prueba de biología de ustedes es el miércoles a las 2 de la tarde. Traten de estar así puntualitos como siempre han estado y ojalá les vaya súper bien. Yo sé que les va a ir bien, porque la prueba va a estar súper simple. Ya pues, chiquillos, nos estamos viendo. Cuídense harto. Un abrazo. Perdón, parece que había un chat. Ah, adiós, chao, cuídense.